Capítulo 3. El Templo de Salomón. Siempre se ha dicho que la figura bíblica del rey Salomón poseía gran sabiduría, y para los masones representa un líder arquetípico o gran maestro, que inspira reverencia y ofrece un modelo del papel ideal. Salomón era hijo del rey David y Betsabé. Su madre ayudó a que Salomón se convirtiera en rey después de la muerte de su padre en 961 a.C. Sin embargo, es la historia de la construcción del templo judío que lleva su nombre lo que tiene la mayor relevancia para los masones. El templo construido por el rey Salomón es el tema central para la iconografía y las tradiciones de la masonería moderna. Se describe en la Biblia como el primer templo en ser construido por el pueblo judío en Jerusalén. El rey David propuso originalmente la construcción del templo, y durante su vida hizo preparativos para su creación. Además de reunir trabajadores para el proyecto, trazó planos para su estructura. Tenía el propósito de albergar el Arca de la Alianza. El arca estaba construida con madera de acacia y con oro, y contenía el par de tablillas de piedra talladas con los 10 mandamientos que Dios había dado a Moisés. También contenía el cayado de Aarón y un frasco de maná. A la tapa del Arca de la Alianza se le llamaba Asiento de la Misericordia. En una de Crónicas 22, el rey David le dice a Salomón que debe construir un templo para el Dios de Israel, y que le proporcionó 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, y tanto hierro y bronce que no se podía pesar. También explica cómo proporcionó roca y madera para la construcción, además de canteros, picapedreros y carpinteros. En una de Crónicas 28, el rey David no solo da instrucciones a Salomón sobre la forma que debe tener el templo, sino información detallada sobre artículos que se deberían usar dentro del edificio, como bases para lámparas, tazones y copas, y el peso que deben tener dependiendo del material empleado, como oro y plata. El rey David revela a su pueblo que Dios le ha hablado y dicho que no puede construir él mismo el templo, ya que ha sido un guerrero que ha derramado sangre. En lugar de eso, Dios le dijo que había escogido a Salomón para construir el templo, y que él establecería su reino para siempre si Salomón seguía sus mandamientos y mantenía la alianza que había acordado con Dios. El templo se iba a construir en el monte Moria, en Jerusalén, donde Abraham había ofrendado a su propio hijo Isaac como un sacrificio de buena voluntad a Dios. Salomón decidió construir un templo en honor del Señor y un palacio real para él. Salomón reclutó 70,000 cargadores y 80,000 canteros en las colinas, con 3,600 supervisores. Salomón envió un mensaje al rey Hiram de Tiro: «Haz conmigo como hiciste con mi padre David, enviándole cedros para edificarle una casa donde habitar. He aquí, voy a edificar una casa en nombre del Señor mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, para colocar continuamente el pan de la proposición y para ofrecer holocaustos por la mañana y por la tarde,
en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas señaladas del Señor nuestro Dios. Esto será ordenanza perpetua en Israel, y la casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es grande, más que todos los dioses. Ahora pues, envíame un hombre diestro para trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro y en material de púrpura, carmesí y violeta, y que sepa hacer grabados para trabajar con los expertos que tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales mi padre David proveyó. Hiram Abib e Hiram, rey de Tiro. Como hemos visto, el asesinato de Hiram Abib, arquitecto y constructor del Templo de Salomón, es una historia dramática que es tema central del ritual masónico. La construcción del Templo de Salomón, como se registra en la Biblia, de hecho menciona a dos individuos llamados Hiram. El primero es Hiram, rey de Tiro, mientras que el segundo es cierto Hiram Abi, al que se describe como un talentoso maestro orfebre. Parece muy probable que este sea el Hiram descrito en la tradición masónica. Hiram, rey de Tiro, informó al rey Salomón que: "Y ahora envío a Hiram Abi, hombre hábil, dotado de entendimiento, hijo de una mujer de las hijas de Dan, y cuyo padre es de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedra, en madera y en material de púrpura, violeta, lino y carmesí, y sabe hacer toda clase de grabados y cualquier diseño que se le asigne, para trabajar con tus expertos y con los expertos de mi señor David, tu padre". En la masonería se describe a menudo a Hiram Abib como el hijo de la viuda, y este sobrenombre se basa en el siguiente pasaje de la Biblia: "Y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y él vino al rey Salomón e hizo toda su obra". Se dice que la construcción del templo comenzó el cuarto año del gobierno del rey Salomón, el segundo día del segundo mes. Esto sitúa la fecha alrededor de 957 a.C. La Biblia misma no proporciona mucha información más sobre Hiram, el maestro orfebre, y la historia de su asesinato por parte de Yubala, Yúbalo y Yúbalum conforme el templo se acercaba a su terminación, pertenece solo al ritual y leyenda masónicos. Como ya hemos visto, el rey Salomón pagó la ayuda del rey Hiram con una forma de diezmo, en pago por cedros, cipreses, trabajadores, artesanos diestros y otros materiales para la construcción del templo. El rey Salomón proporcionó comida para la casa del rey Hiram. Según la Biblia, le dio un suministro anual de 20,000 coros de trigo y 20 coros de aceite fino. Durante la construcción del templo, Hiram produjo muebles y adornos hechos de materiales preciosos, incluyendo un importante par de pilares que estaban en la entrada al templo.
Jaquín y Boaz. Los pilares que fundió Hiram y que se erigieron en el vestíbulo del templo tienen un significado simbólico especial dentro de la iconografía de la masonería. La importancia de su simbolismo y significado se explica a los candidatos durante los rituales del primer y segundo grados. Fundió las dos columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos, y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de las dos. La segunda columna era igual. Erigió, pues, las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Boaz, el pilar que se encontraba a la izquierda de la entrada del templo de Salomón y que se recrea en las logias masónicas modernas, simboliza la fuerza. Jaquín estaba como el pilar de la derecha y simboliza la sabiduría y el acto del establecimiento. Cuando están unidas, proporcionan estabilidad. En las imágenes masónicas, los pilares a menudo se muestran con globos encima que representan las esferas celeste y terrestre de la existencia. Además de hacer los pilares de bronce Jaquín y Boaz, Hiram de Tiro, el hijo de la viuda, creó el mar de bronce. Este enorme receptáculo con forma de cuenco descansaba sobre los lomos de 12 bueyes de bronce con grupos de 3 acomodados en cada punto cardinal. El cuenco gigante tenía alrededor de 4.5 metros de diámetro, 2.4 metros de profundidad y podía contener alrededor de 45.000 litros de agua. El propósito del mar de bronce, a veces llamado el mar bronceado o mar fundido, era dar a los sacerdotes del templo un medio para purificarse mediante la inmersión ritual y la limpieza de sus cuerpos. Los autores Christopher Knight y Robert Lomas, en su libro La clave secreta de Hiram, han sostenido que la figura misteriosa de Hiram Abiv en realidad está basada en el verdadero faraón tebano, Tao II, el Valiente. Además de construir el templo en sí, los constructores de Salomón hicieron enormes esfuerzos por proveer al sitio sagrado con agua fresca, que era esencial para los rituales de purificación que tenían lugar ahí. Con este fin, se tallaron enormes cisternas en la piedra sobre la que se encontraba la ciudadela conocida como Haram, que defendía el templo. El agua se transportaba a las cisternas mediante un acueducto construido especialmente, llamado Acueducto de Etam, ya que este era el origen del caudal del agua. Se ha calculado que una de estas cisternas de piedra, que se supone fueron creadas por Salomón cerca del templo, era capaz de almacenar 12 millones de litros de agua. En forma bastante apropiada se hace referencia a esta cámara subterránea como el Gran Mar. El trabajo continuó en el Gran Templo de Salomón por 7 años. De acuerdo con la leyenda masónica, fue en este punto que mataron a Hiram Abiv, el maestro arquitecto del templo. Después de resolver las circunstancias de su muerte, Salomón continuó con la construcción del templo y nombró nuevos oficiales dignos de confianza y leales para llevar a cabo este trabajo.
y a los que se conoció como intendentes de la construcción, título que todavía se puede encontrar en los niveles más altos de la enseñanza masónica. Por fin se terminó el templo en 960 a.C., el año 11 del gobierno del rey Salomón. Cuando se completó el nuevo templo, llevaron el arca de la alianza del templo de Carpa, llamado el Sagrado Tabernáculo, donde se guardaba y se colocó en la parte del edificio llamada el Sancta Sanctorum, el Kadosh Kadoshim. Antes de que se pusiera el arca en su lugar, el rey Salomón reunió al pueblo de Israel y ofrecieron innumerables sacrificios de ovejas y bueyes a Dios. Una vez que se colocó el arca en el interior, apareció una nube en el templo, y el edificio se llenó con la gloria de Dios. Le siguió una fiesta de dedicación que duró 7 días, en los que se hicieron oraciones y sacrificios para marcar un nuevo capítulo para el pueblo de Israel y su relación con Dios. El primer templo, como se le conoce, sobrevivió hasta 586 a.C., y su destrucción a manos de los babilonios y su rey Nabucodonosor. Los babilonios esclavizaron a los hebreos hasta que al final fueron liberados cuando el rey Ciro de Persia derrotó a los babilonios en 538 a.C. Los hebreos volvieron a Jerusalén, donde se hicieron planes para la erección de un nuevo templo encabezados por Zorobabel. Se empezó un segundo templo en el sitio de las ruinas del primero en 515 a.C. Cuando el líder judío Judas Macabeo tomó Jerusalén en 164 a.C., ordenó que se hicieran trabajos en el templo porque se encontraba en mal estado. El rey Herodes también trabajó en el templo hasta que por fin se terminó en 64 después de Cristo. Sin embargo, este segundo templo también fue destruido en 70 después de Cristo, esta vez por los romanos. En la actualidad, la única parte del templo de Salomón que todavía está en pie es el famoso Muro de las Lamentaciones, que continúa siendo un sitio de peregrinaje y veneración. Hermes Trismegisto. Otras dos figuras del antiguo mundo, cuya influencia sobresale en la iconografía y el simbolismo de la masonería, son el hombre dios Hermes Trismegisto y el famoso filósofo y matemático griego Pitágoras. Se ha sugerido que las raíces de la masonería pueden estar en la cultura del antiguo Egipto, con sus grandes tradiciones de construcción de templos. Las imágenes y símbolos egipcios se encuentran comúnmente en el mundo de la masonería. El dios egipcio Hermes Trismegisto, que significa Hermes 3 veces grande en griego, es una figura que apareció en la leyenda masónica y que se iguala con el dios egipcio Tot. Después de que Alejandro Magno conquistara Egipto, una consecuencia subsecuente de la presencia griega fue la helenización de los dioses nativos. En la cultura griega, Hermes era el dios de la escritura, al igual que lo era Tot en la cultura egipcia. Sus papeles se combinaron en la Grecia helénica en la forma de Hermes Trismegisto.
que se convirtió en una deidad asociada con la astrología y la magia. Ambos dioses también sirvieron el propósito de actuar como guías para las almas de los muertos. Se dice que Hermes Trismegisto es quien llevaba la sabiduría y era el mensajero de los dioses. También se le asocia con pruebas de iniciación y se le reconoce la invención de escritura, arquitectura, geometría y otras artes y ciencias. Se decía que muchas de las fuentes escritas antiguas de Egipto habían sido producidas por Hermes Trismegisto. Estos registros escritos formaban un conjunto al que se menciona como hermética o literatura hermética, y representaban la educación mágica de los sacerdotes egipcios. Estos documentos en pergamino contenían información esotérica sobre temas como los ritos de iniciación dentro del sacerdocio egipcio y conjuros para los espíritus. Se creía que los espíritus podían quedar atrapados dentro de estatuas y que los sacerdotes los podían obligar a desempeñar una función profética. Y la literatura hermética daba información detallada sobre cómo se podían lograr estas proezas mágicas. Los hermetistas han declarado sistemáticamente que existen 42 obras que se pueden atribuir a Hermes Trismegisto. En algunas tradiciones se considera una persona real a Hermes Trismegisto, que fue descendiente de la gran deidad helenista egipcia. La llamada tradición hermética iba a tener un impacto dramático en el desarrollo de la alquimia, en particular en la Europa medieval. Sin embargo, se ha sostenido que la influencia de la figura de Hermes Trismegisto también se extendió al mundo islámico, donde se le identifica con Indri, el Nabí de las Suras. También se le ha identificado con la figura bíblica de Enoch en el mundo árabe. El hermetismo se volvió popular en la Europa occidental después de que llevaran a la ciudad italiana de Pistoia un conjunto de textos conocido como el Corpus Hermeticum en 1460. Pistoia era gobernada por Cosimo de Medici, quien tenía un interés particular en encontrar cualquier texto escrito que hubiera sobrevivido del mundo antiguo, y empleó su posición e influencia para reunir materiales de este tipo. Es interesante que los monasterios cristianos de esa época resultaran ser depósitos de tradiciones esotéricas y místicas. El corpus consistía de 16 libros escritos en griego que tienen la forma de diversos diálogos entre Hermes Trismegisto y otras figuras. El primer libro trata sobre cómo Dios enseñó a Hermes los misterios de la vida y el universo, y la mayoría de los siguientes libros presentan a Hermes pasando este secreto conocimiento místico a muchos otros. Con su redescubrimiento, muchos creyeron que el Corpus Hermeticum era de hecho un conjunto de obras más antiguo que las obras de Platón. Sin embargo, esta opinión fue seriamente desafiada cuando un filólogo suizo llamado Isaac Casaubon examinó los textos en 1614. La filología es el estudio histórico o comparativo del lenguaje, y cuando Casaubon revisó el Corpus Hermeticum, concluyó, basado en el estilo y en lo que estaba escrito, que en realidad había sido producido en los primeros siglos después del nacimiento de Cristo.
Historiadores posteriores han apoyado en gran medida el veredicto de Casaubon respecto a la edad aproximada de los textos. Otro texto que ha tenido un poderoso impacto en grupos ocultistas durante toda la historia es la Tableta Esmeralda de Hermes Trismegisto. Esta obra contiene la idea filosófica de que se puede captar y comprender el modelo del universo al darse cuenta de que todo está interrelacionado. Este concepto es el origen de la frase, como arriba, así abajo, que es muy conocida en muchas tradiciones ocultistas. También se le puede interpretar como que significa que los individuos que logran una comprensión de ellos mismos pueden lograr una mayor comprensión de la existencia. Una leyenda afirma que Alejandro Magno mismo descubrió la Tableta Esmeralda real dentro de la tumba de Hermes Trismegisto. El texto de la Tableta Esmeralda de Hermes Trismegisto afirma que la sabiduría de todo el universo se divide en 3 secciones, y que como Hermes las comprendía todas, era conocido por su título de 3 veces grande. Las 3 áreas de conocimiento en que se dice que Hermes estaba versado son astrología, alquimia y teurgia, o magia sobrenatural. En el estudio de la astrología, Hermes miró más allá de los aspectos físicos de las estrellas y los planetas, para observar su significado simbólico y la influencia que tienen en la humanidad. Por lo general, se piensa que la meta primaria de la alquimia es la transformación de materia inferior, como el plomo en oro. En el pensamiento hermético, se trata de un proceso metamórfico que describe la transformación de un individuo y el desarrollo del alma. En forma más específica, puede significar el crecimiento y metamorfosis de un iniciado en un maestro cuyo potencial se hace realidad. Dentro del estudio de la teurgia, los estudiantes herméticos aprenden destrezas prácticas para trabajar con magia sobrenatural con espíritus como los ángeles. Se sostiene que el pensamiento hermético no necesita restringirse a cualquier religión particular, y no es necesario verla como que constituye una religión en sí misma, afirmación que también se hace respecto a la masonería. Por lo tanto, es un sistema filosófico para desarrollo espiritual que se puede combinar con religiones como islamismo, judaísmo o cristiandad. Tampoco necesita abarcar solo religiones monoteístas. Incluso se puede extender a sistemas de creencias panteístas. El movimiento Rosacruz, que empezó en circunstancias misteriosas en el siglo XVII, aunque se basaba en el cristianismo, recibió la influencia del pensamiento hermético. Se ha discutido que el movimiento Rosacruz tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la masonería. Con la estructura del rito masónico escocés, se hace referencia al grado 18 como el de Caballero de la Rosa Cruz. La historia e impacto del movimiento Rosacruz en la masonería se discute con mayor detalle en el capítulo 6. Pitágoras. Algunos autores e historiadores han sostenido que puede existir un vínculo entre el famoso matemático y filósofo griego Pitágoras y las raíces de la masonería.
Por ejemplo, Manly P. Hall examinó la influencia de las enseñanzas de Pitágoras en la masonería y el rosacrucismo en su libro Las enseñanzas secretas de todas las eras. Pitágoras nació en la isla griega de Samos, cerca de lo que ahora es la costa de Turquía, más o menos en 582 a.C., y fundó su propia sociedad religiosa y científica llamada los Pitagóricos. Su padre se llamaba Menesarco y era mercader de Tiro, mientras que su madre, Pitais, nació en Samos. Es más conocido por el teorema matemático que tiene su nombre y que declara que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados. Pitágoras se marchó de Samos cuando era joven y viajó a la ciudad de Crotona en el sur de Italia. Se dice que lo aconsejó el filósofo Tales, quien reconoció su talento y habilidad para viajar a Menfis en Egipto para adquirir conocimientos y entrenarse con los sacerdotes de este lugar, pues eran famosos por su sabiduría en el antiguo mundo. Se piensa que la escuela académica y la sociedad secreta que Pitágoras formó en Crotona pudieron estar basadas en el culto a Orfeo. Los pitagóricos creían en la transmigración del alma humana y practicaban rituales de purificación similares a los que se encuentran entre los sórficos. Los pitagóricos empleaban el símbolo de la estrella de 5 puntas, conocida como pentagrama, como imagen que reconocerían los miembros del grupo como tema de salud y conocimiento, y se empleaba en ritos de iniciación. Se ha observado que el pentagrama es un dispositivo empleado en la masonería durante ceremonias de iniciación, y también se puede encontrar como diseño entre las llamadas joyas o insignias de puesto, que tienen derecho a usar maestros y grandes maestros de la masonería. Pitágoras estaba interesado en particular en la música, y los pitagóricos desarrollaron un sistema numérico que expresaba la relación de las notas musicales. Los pitagóricos creían que los sistemas matemáticos sustentaban todo.